Entre las risas cálidas de aquella cena familiar, con el sonido de los cubiertos chocando suavemente y el aroma del mole casero llenando el comedor, jamás imaginé que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, hasta que mi celular vibró dentro de mi bolso. Lo miré sin mucha prisa, esperando un mensaje trivial. Pero al ver el nombre de mi nieta Mariela y leer aquellas palabras desesperadas: «Abuelita, levántate y sal ahora, por favor. No preguntes», sentí como algo helado me apretaba el pecho. Cuando levanté la mirada, ella me observaba con un rostro que nunca antes le había visto, miedo puro, urgente, casi suplicante. Y fue ahí, en ese instante silencioso en medio del bullicio, que todo cambió. Recuerdo perfectamente cómo me quedé inmóvil, con el celular temblando entre mis dedos arrugados. Las luces cálidas del comedor parecían de repente demasiado brillantes, casi cegadoras. La voz de mi hijo Eduardo resonaba fuerte al fondo, contando alguna anécdota exagerada a sus invitados, golpeando la mesa con la palma abierta, como hacía siempre que quería impresionar. Era su casa, una residencia grande y moderna, en un fraccionamiento exclusivo del sur de la Ciudad de México. Yo nunca me acostumbré del todo. Todo ahí parecía demasiado frío, demasiado perfecto. Como él. Volteé otra vez hacia Mariela. Estaba sentada a 2 lugares de distancia entre las esposas de los socios de Eduardo. La niña de 16 años siempre había sido callada observadora. Pero esa noche había algo distinto. Tenía los labios apretados, la espalda tensa y los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Ella apenas movió los labios para decirme sin sonido: «Por favor». Mi corazón dio un salto extraño. No sabía qué estaba ocurriendo, pero conocía a mi nieta. Ella no se asustaba por tonterías. Era una niña fuerte, demasiado fuerte para su edad, tal vez por todo lo que había vivido en la separación de sus padres. Respiré hondo y me puse de pie, intentando que nadie lo notara. Mamá, preguntó Eduardo desde la cabecera, alzando una ceja. ¿Todo bien? Voy al baño, hijo, mentí con una sonrisa temblorosa. No tardo. Él hizo un gesto de aprobación sin darle importancia y siguió presumiendo sobre un supuesto contrato millonario que estaba por cerrar. Una historia que ya había escuchado varias veces y que cada vez sonaba menos creíble. Mientras caminaba hacia el pasillo, sentí pasos apresurados detrás de mí. Era Mariela. Ella tomó mi brazo con suavidad, pero con una fuerza que revelaba el pánico que llevaba dentro. Abuelita, susurró, apenas cruzamos el arco del comedor. No podemos quedarnos aquí. Mi niña, ¿qué está pasando?, pregunté con el corazón golpeándome las costillas. Mariela miró hacia el comedor para asegurarse de que nadie nos seguía. No aquí, dijo. Te lo explico afuera. No entendía nada, pero había algo en su mirada. Algo que me recordó a su madre Laura cuando escapó llorando de su matrimonio con Eduardo. Ese mismo dolor silencioso. Salimos por la puerta lateral que daba al pasillo exterior. El aire frío de la noche me envolvió de golpe. Caminamos rápido por el sendero iluminado que rodeaba la casa. Yo apenas podía seguirle el paso. Mariela, me estás asustando, logré decir cuando llegamos a la pequeña glorieta cerca de la caseta de vigilancia. Ella volteó hacia mí y por un instante vi en sus ojos un torbellino de miedo, desesperación y culpa. Abuelita, respiró hondo, necesitaba sacarte de allí antes de que fuera demasiado tarde. Me apoyé en la banca de piedra, sintiendo cómo las piernas empezaban a temblarme. Demasiado tarde para qué. Mariela se pasó la mano por el cabello, como si quisiera encontrar valor entre los mechones rizados que le caían sobre el rostro.
Papá tragó saliva. Papá no es quien tú crees. Mariela, no digas eso. Eduardo siempre ha sido... No, abuelita, me interrumpió con firmeza. Tú no lo conoces realmente. Algo dentro de mí se hizo trizas. Como si hubiera esperado escuchar esas palabras desde hace años. Pero nunca me atreví. ¿Qué escuchaste?, pregunté con voz entrecortada. Ella miró hacia la casa apenas visible entre los árboles. Anoche, cuando regresamos del supermercado, fui a dejar mi mochila en mi cuarto. Pasé cerca del estudio de papá y escuché que estaba hablando por teléfono. Estaba diciendo cosas horribles, abuelita, cosas sobre ti. Mi estómago se revolvió. ¿Qué cosas? Mariela respiró temblorosa. Dijo que después de la cena de hoy, todo estaría listo. Que tú firmarías los papeles, sin darte cuenta, y que si no, él tenía otro método para asegurarlo. Sentí un escalofrío feroz correrme por la espalda. ¿Papeles de qué? No lo sé, pero en su escritorio había documentos con tu nombre, cosas que no deberías firmar jamás. Me llevé una mano al pecho. Pensé en el comentario que Eduardo había hecho semanas atrás de que ya era hora de organizar mis asuntos legales. Yo lo había ignorado, pensando que era simple preocupación de hijo. Pero ahora, con Mariela temblando frente a mí, ya no sonaba tan inocente. Abuelita, susurró ella, acercándose más, y nos quedamos ahí. Algo malo va a pasarte. La respiración me falló. ¿Crees que tu papá...? No pude terminar la frase. Solo la idea me hizo sentir náuseas. Mariela no respondió. Solo me tomó las manos con fuerza. Confía en mí, por favor. Miré sus ojos oscuros, llenos de un miedo demasiado adulto para un adolescente. Y en ese momento supe que ella no estaba inventando nada. Algo realmente terrible estaba ocurriendo bajo ese techo. Le apreté la mano. Está bien, mi niña, dime qué hacemos ahora. Ella soltó un suspiro de alivio, pero también de tristeza. Primero tenemos que alejarnos de aquí. Después te cuento todo. Nos alejamos caminando hacia la caseta de seguridad, mientras yo sentía que el mundo que conocía se desmoronaba paso a paso. Cada sombra, cada ruido de la noche me parecía una advertencia. Mi hijo, mi propio hijo. ¿Era posible que quisiera hacerme daño? El viento frío golpeó mi rostro como si quisiera mantenerme despierta en medio de la pesadilla. Y mientras avanzábamos con Mariela, guiándome con una determinación que no reconocía, entendí que mi vida, esa vida tranquila y sencilla que pensé que tenía, acababa de entrar en un territorio completamente desconocido. Nada volvería a ser igual. Mariela y yo avanzamos hacia la caseta de vigilancia, pero a medio camino ella tiró suavemente de mi mano para llevarme hacia un pequeño parque interno del fraccionamiento, donde había una banca vieja, bajo una bugambilia frondosa. Allí la luz era tenue, casi íntima, y el ruido lejano de la cena ya no nos alcanzaba. La niña respiraba rápido, como si hubiera corrido una maratón. Yo sentí un vuelco en el pecho al verla así. Siempre pensé que era fuerte, que su silencio era quietud. Pero aquella noche descubrí que su silencio era más bien contención, como si llevara semanas guardando un secreto que la desgastaba por dentro. Me senté a su lado. Ahora sí, mi niña, dije con voz apenas audible. Dime la verdad, toda la verdad. Mariela bajó la mirada hacia sus manos, que se retorcían nerviosas sobre sus piernas. La escuché tragar saliva antes de hablar. Abuelita, lo que te voy a decir te va a doler. Dímelo igual, susurré. Prefiero una verdad que duela que una mentira que me destruya después. Ella sostuvo mi mirada y en sus ojos oscuros vi un brillo de tristeza tan profunda
que sentí un temblor recorrerme los brazos. Anoche empezó, yo iba a bajar por agua. Eran casi las 2 de la mañana. Todo estaba oscuro y pensé que todos dormían. Pasé por el pasillo del estudio y escuché la voz de papá. Yo fruncí el ceño. A esa hora, Mariela asintió. Sí, la puerta estaba entornada y había una luz tenue dentro, como si solo tuviera la lámpara del escritorio prendida. Me acerqué porque pensé que se sentía mal o que trabajaba en algo importante, pero hizo una pausa larga, mordiendo su labio inferior. Pero cuando escuché lo que decía, me quedé helada. La miré sin respirar. ¿Qué escuchaste? Ella inhaló hondo temblando. Dijo que después de la cena, todo estaría listo, que tú firmarías los papeles sin darte cuenta, y que si no funcionaba, existía el otro método. Sentí un nudo apretarme el estómago. ¿Qué otro método?, pregunté con la garganta cerrada. Dijo. Su voz se quebró un instante. Dijo que él se encargaría personalmente. Un escalofrío me recorrió la espalda desde la nuca hasta los talones. Mariela, ¿estás segura de que eso fue lo que escuchaste? Ella me miró como si la hubiera insultado. Abuelita daría lo que fuera porque no fuera verdad, pero lo escuché clarito. Papá estaba hablando por teléfono y repitió varias veces que todo debía quedar como un accidente, que tú ya eras frágil por la edad y que nadie sospecharía. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho con fuerza. No, no puede ser. Eduardo jamás. Sí puede, me interrumpió ella con una firmeza que me sorprendió. Porque también lo vi, abuelita. ¿Ver qué? Se inclinó y sacó algo de la bolsa interna de su abrigo, un papel arrugado como si lo hubiera escondido con miedo. Anoche, cuando papá salió del estudio para ir al baño, yo entré. No debía, lo sé, pero tenía que confirmarlo. El mundo me empezó a dar vueltas. ¿Entraste al estudio? Sí, susurró, y encontré estas copias. Desplegó varios papeles bajo la luz mortecina. Incluso sin lentes pude distinguir mi nombre y mi firma. Una firma que yo no había puesto. Mis labios se movieron antes de que pudiera detenerme. Esto es una transferencia de la casa. Una transferencia total, abuelita, confirmó ella. Dejarías tu propiedad, tu terreno y hasta tus cuentas. Todo a nombre de papá. Las manos me sudaban. Las letras frente a mí parecían bailar. Pero yo nunca firmé esto. Jamás. Mariela bajó la voz al nivel de un susurro. Porque papá falsificó la firma. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe. Ella continuó con rapidez, como si temiera echarse para atrás si hacía pausas demasiado largas. Y no solo eso. Había un frasco pequeño en el cajón del escritorio, un frasco sin etiqueta. Tomé una foto. Buscó su celular, deslizó el dedo y me enseñó una imagen. Era un frasquito ámbar del tipo que se usa para gotas o medicamentos fuertes. Lo encontré debajo de unos sobres, explicó. Y había también una hoja con horarios, la cena, la hora del brindis, la hora del café, todo cronometrado. Me llevé una mano al pecho. ¿Estás insinuando que papá quería darte algo? Terminó ella sin rodeos. ¿Algo para que firmaras o para provocarte un accidente? Las lágrimas me quemaron los ojos. Eduardo, mi hijo. Mariela me tomó las manos con fuerza. Abuelita, ya sé que lo quieres. Yo también lo quise. Es mi papá. Pero tienes que creerme. Él no es la misma persona desde hace mucho tiempo. Yo asentí apenas como si mi cabeza pesara toneladas. ¿Y por qué haría esto? Ella apretó los dientes. Está en problemas, abuelita. Problemas económicos graves.
lo escuché hablando de deudas de prestamistas de que estaba hasta el cuello. Dijo que tú eras la solución. Me limpié las lágrimas con torpeza. Pero él siempre me dice que está bien, que su negocio va perfecto. Mariela negó con la cabeza. Es mentira. Todo es una fachada. Papá no quiere perder su casa, su estilo de vida. Y usarte a ti es la forma más rápida de salvarse. El silencio cayó entre nosotras tan pesado que parecía tener forma. Por eso te mandé el mensaje, continuó la niña. Cuando vi cómo te sirvió otra copa de vino y cómo no dejaba de mirarte, me dio miedo. No sabía si ya había puesto algo ahí. Algo repetí horrorizada. Mariela apretó mis dedos. Por favor, abuelita, no podemos volver, no esta noche. Miré a la casa a lo lejos, iluminada, elegante, llena de gente celebrando, sin imaginar el infierno que se escondía entre sus paredes. Mi hijo, mi propio hijo. ¿Realmente era capaz de hacerme daño? El viento nocturno me golpeó con un frío extraño, como si quisiera mantenerme despierta en medio de un sueño oscuro. Me temblaron los labios. Está bien, mi niña, te creo. Mariela rompió a llorar al instante, hundiendo el rostro en mi hombro. La abracé fuerte, con una mezcla de miedo, amor y una tristeza que no sabía cómo poner en palabras. Pero ahora dime, pregunté cuando pudo calmarse un poco. ¿Qué hacemos? Ella se apartó despacio, secándose las lágrimas. Sus ojos ya no tenían miedo, sino una determinación feroz. Tenemos que conseguir pruebas, dijo. Pruebas reales, antes de que papá se dé cuenta de que sabemos algo. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Volver a esa casa. Volver al lugar donde, según mi propia nieta, mi hijo planeaba destruirme. Pero si no lo hacíamos, nadie nos creería. Y así, tomada de la mano de Mariela, sentí cómo la vida que conocía se desmoronaba y cómo una nueva realidad dura e impensable comenzaba a tomar forma frente a mí. Pruebas, repetí, como si la palabra me supiera a algo extraño en la boca. Nunca pensé que algún día estaría hablando de juntar pruebas en contra de mi propio hijo. Yo que siempre había creído que los problemas de familia se arreglaban con café y paciencia, ahora me veía de pronto en medio de algo que sonaba a serie de televisión, pero con mi vida real en juego. Mariela asintió con firmeza. Sí, abuelita. Fotos de los documentos del frasco, de todo lo que encontré anoche. Algo que podamos enseñar a alguien que nos crea. ¿Y quién nos va a creer? Pregunté con un suspiro cansado. Tu papá tiene la sonrisa perfecta, la casa perfecta, el traje perfecto. Y yo solo soy una vieja que a veces se confunde con los papeles. No digas eso, me reprendió suave pero decidida. Tú no estás confundida. Él se ha aprovechado de que siempre confías. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Guardamos silencio unos segundos, escuchando el murmullo lejano de los coches pasando por la avenida principal del fraccionamiento. La noche olía a pasto húmedo y a jacarandas lejanas, aunque ya no era su temporada. ¿Podemos ir con alguien?, propuse. Tal vez con tu madre. Mariela negó de inmediato. No, si mamá se entera, va a venir hecha una furia y papá va a decir que es otra de sus exageraciones. Terminarán peleando como siempre y tú quedarás en medio. Sabía que tenía razón. Laura siempre tuvo el carácter fuerte y Eduardo sabía exactamente cómo darle la vuelta a todo para quedar como víctima. De pronto un nombre me vino a la mente. Doña Renata. Mariela me miró confundida. ¿La vecina? Asentí. Ella me conoce desde antes de que Eduardo se casara siquiera. Me ha visto salir con mis mandados,
Me ha acompañado al doctor, ha escuchado más de una discusión detrás de la pared. Si alguien puede darse cuenta de que no estoy loca, es ella. Mariela dudó un instante, luego cedió. Vamos con ella primero. Desde su casa podemos pensar mejor. Caminamos despacio hacia la salida peatonal del fraccionamiento. El guardia de la caseta me saludó con una sonrisa automática. Buenas noches, doña Teresa. ¿Ya se van tan temprano? Sí, hijo, respondí con la voz más normal que pude. Me sentí un poco mareada. Solo voy a caminar tantito con mi nieta. Él asintió sin sospechar nada. Ni siquiera miró a Mariela, que mantenía la mirada clavada en el suelo. A la vuelta de la esquina estaba la casa de Renata, una construcción modesta de 2 pisos con macetas colgando del balcón y una imagen de la Virgen en la entrada. Toqué el timbre y esperé sintiendo el corazón en la garganta. Tardó unos segundos, pero al final abrió la puerta con su bata de flores y sus pantuflas de borrego. Teresa frunció el ceño. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Y con esa cara? No supe si reír o llorar. ¿Puedo explicarte? ¿Nos dejas pasar? Renata se hizo a un lado de inmediato. Claro que sí, mujer, pasa. Mariela, mi niña, ven. Entramos. El olor a café de olla y pan dulce me envolvió y por un momento quise fingir que todo lo que estaba pasando no era real, que solo había salido a chismear un rato con mi amiga como muchas otras noches. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Renata nos sirvió café sin preguntar. Ahora sí, dijo, mirándome fijamente. ¿Qué te hizo tu hijo? Sus palabras me atravesaron como una flecha. ¿Cómo sabes que fue él? Porque te conozco, respondió sin dudar. Y esa cara de susto no te la ponen las noticias ni el clima. Mariela y yo nos miramos. Decidí no guardarme nada. Le conté todo el mensaje, lo que mi nieta había escuchado, los papeles, el frasco en el escritorio. A medida que hablaba, sentía que las manos me sudaban más y más. Renata se quedó rígida con el café a medio camino hacia la boca. Ese desgraciado, murmuró al final dejando la taza sobre la mesa. Siempre lo vi muy perfecto para ser cierto. Necesitamos pruebas, doña, intervino Mariela. Si vamos a la policía solo con lo que escuché se van a reír. Renata la miró con orgullo y tristeza a la vez. Tienes razón, niña. Los hombres como tu papá siempre tienen cómo dar la vuelta a las cosas. Pensamos en regresar a la casa, dije casi en un susurro. Entrar al estudio y tomar fotos de todo antes de que él pueda destruirlo. Renata abrió los ojos con incredulidad. ¿Regresar? Ahorita... Es nuestra única oportunidad, explicó Mariela. Él está ocupado con los invitados. No va a subir al estudio, no por ahora. Mi amiga se cruzó de brazos pensativa. Es peligroso, pero también es más peligroso no hacer nada. Sentí un frío recorrerme la espalda. Tengo miedo, Renata, no te voy a mentir. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Claro que tienes miedo, pero también tienes algo más que miedo. Tienes a esta niña valiente a tu lado y si lo que dicen es cierto, tienes la verdad de tu parte. Se levantó, fue al cajón y sacó un pequeño llavero con gas pimienta. Llévenlo. No es mucho, pero si las llega a sorprender, tal vez les dé unos segundos para correr. Me lo puso en la palma de la mano como si me entregara un amuleto. Yo voy a estar al pendiente, añadió. Si escucho escándalo o veo entrar a la patrulla, salgo a gritar, hago ruido, lo que sea. Pero no voy a dejar que te haga daño, Teresa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, amiga. Nos levantamos. Mariela abrazó a Renata con fuerza, como si necesitara absorber un poco de su coraje. Al salir de la casa de mi amiga, el aire parecía más frío. El fraccionamiento estaba silencioso, apenas roto por alguna música lejana y el zumbido de los autos en la avenida. ¿Lista?, preguntó Mariela, mirando hacia la casa de Eduardo.
La verdad era que no estaba lista para nada de aquello, pero asentí. ¡Vamos! Caminamos pegadas a las paredes tratando de no llamar la atención. Entramos de nuevo por la puerta peatonal, donde el guardia ya estaba viendo su celular y apenas nos saludó con la mano. La música y las risas de la cena volvían a escucharse a medida que nos acercábamos a la casa. Las luces seguían encendidas y a través de las ventanas se alcanzaban a ver las siluetas de los invitados brindando, hablando, moviendo las manos como si el mundo entero fuera perfecto. Por la puerta de servicio susurró Mariela, la de la cocina. Sabía de lo que hablaba. Yo misma entraba por ahí cada vez que iba a ayudar con los tamales o con los chiles en nogada en fiestas importantes. Eduardo jamás ponía atención a esa puerta. Para él era la entrada del servicio. Dimos la vuelta por el pasillo lateral, donde el piso de losa estaba húmedo y resbaloso. Sentí un ligero tirón en la rodilla, pero me obligué a seguir. La puerta de la cocina estaba entornada. La empujamos con todo el sigilo posible y nos deslizamos dentro. El olor a comida recién servida inundaba el espacio a arroz carne en salsa tortillas calientes envueltas en servilletas de tela. Desde donde estábamos, podíamos escuchar perfectamente la voz de Eduardo en el comedor, riendo fuerte, haciendo chistes, brindando por la familia. «Subamos ahora», susurró Mariela, «mientras todos están ocupados». El corazón me golpeaba tan fuerte que me parecía imposible que no se escuchara desde el comedor. Sin embargo, nadie vino a detenernos cuando cruzamos el pasillo y comenzamos a subir las escaleras. Cada escalón crujía apenas, pero para mí sonaba como un trueno. Me aferré al barandal rogando que mis piernas no me traicionaran justo en ese momento. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra. Solo una pequeña lámpara de pared proyectaba un círculo de luz amarillenta frente al cuadro de una virgen. El estudio de Eduardo estaba al fondo, con la puerta apenas cerrada. Mariela avanzó primero con paso felino. Miró por la rendija, luego hizo un gesto con la mano. No hay nadie. Entramos. El olor a papel café viejo y colonia masculina me golpeó de inmediato. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado como siempre. La computadora portátil cerrada, los libros alineados, los portarretratos perfectamente acomodados. Rápido, dije sintiendo que el tiempo nos respiraba en la nuca. Mariela fue directo al escritorio. Abrió el cajón donde había encontrado el frasco la noche anterior. Lo sacó de nuevo. Ahí estaba el frasquito ámbar, sin etiqueta, discreto, casi inocente. Casi. «Aquí está», susurró, levantándolo a la altura de la lámpara. Sacó su celular y comenzó a tomar fotos desde varios ángulos, cuidando que se viera el cajón, los documentos a su alrededor, incluso el reloj del escritorio, marcando la hora. Yo, temblorosa, abrí la carpeta de papeles que había sobre la superficie. Otra vez vi mi nombre, mi supuesta firma, la palabra «sesión total» resaltada en negritas. «Dios mío», murmuré. «Tómale foto, abuelita», me insistió Mariela, tendiéndome su celular un momento. Yo sigo buscando. Mientras enfocaba, sentí que la vista se me nublaba por segundos. No era solo la edad, era la traición. Cada línea de aquel documento me gritaba que mi hijo no me veía como madre, sino como un trámite, un obstáculo, un recurso. Tomé varias fotos intentando no llorar para que las manos no me temblaran tanto. De pronto escuchamos algo. Un ruido sordo proveniente del piso de abajo. Luego pasos, pesados, firmes, subiendo las escaleras. Mariela y yo nos miramos congeladas. «Alguien viene», susurró ella, guardando el frasco de vuelta en el cajón
con movimientos torpes. Yo cerré la carpeta de golpe como si eso pudiera borrar lo que habíamos visto. Los pasos se acercaban, uno a uno. Y entonces escuchamos la voz de Eduardo en el pasillo. «Mamá, Mariela, ¿están ahí?» La voz de Eduardo sonó tan cerca que sentí que el corazón se me subía a la garganta. El pasillo estaba en silencio y nosotras seguíamos dentro del estudio Boy, el cajón recién cerrado y el celular de mi nieta aún en su mano. «Di algo», susurró Mariela. Me obligué a respirar hondo y abrí la puerta solo un poco. «Aquí estamos, hijo», dije. Me vine a sentar un rato. Abajo hay mucho ruido. Eduardo se inclinó para mirar dentro. «¿En mi estudio?», preguntó con una sonrisa tensa. Pensé que seguían en la cena. La abuela se mareó, intervino Mariela. Yo la traje. Su mirada se paseó por el escritorio, por el cajón, por el celular. Algo se endureció en sus facciones, aunque siguió sonriendo. «Últimamente te mareas mucho», mamá comentó. «Tal vez deberías ir al médico». «Ya tengo cita», mentí. «Solo quiero irme a mi casa a descansar». «Irte», repitió. «Mis socios querían saludarte. Además te preparé un café especial». La palabra café me atravesó. Recordé el frasco ámbar, la hoja con los horarios. Me aferré al marco de la puerta. «No quiero café». Eduardo respondí esta vez con voz firme. «El doctor me dijo que lo evite en la noche. Me voy a casa». Mariela apretó mi mano. Eduardo nos observó unos segundos en silencio. «Parece que ya no confían en mí», murmuró. «Qué feo se siente». Dio un paso hacia mí y bajó la voz. «Ten cuidado, mamá. Cuando la gente de tu edad empieza a desconfiar de todos los demás, pueden pensar que ya no está bien de la cabeza». Cada sílaba cayó sobre mí como piedra. No solo quería mi casa, quería mi reputación, mi credibilidad. «Estoy bien», alcancé a decir. «Solo estoy cansada. Eso es todo». Él sostuvo mi mirada un segundo más y luego se hizo a un lado. «Como quieras», cedió. «Los acompaño a la puerta. No quiero que digan que no cuido a mi madre». Bajamos los tres. Desde el comedor llegaban risas y el tintinear de las copas. Nadie imaginaba que mientras brindaban mi propio hijo y yo, jugábamos una especie de ajedrez silencioso. En la entrada, Eduardo abrió la puerta principal. El aire frío de la noche chocó contra mi cara. «Descansa, mamá», dijo en voz alta. «Estás muy sensible últimamente». Luego se inclinó hacia mi oído. «Ya les conté a algunos que andas olvidando cosas», susurró. «Si empiezas con historias raras, todos sabrán de dónde vienen». Quise responder algo, pero el miedo me dejó muda. «Buenas noches, hijo», alcancé a murmurar. Salimos. Caminamos hasta la caseta sin hablar. El guardia nos saludó sorprendido y llamó un taxi. Mientras esperábamos, Mariela sacó el celular y revisó la galería. «Aquí están», dijo. «El frasco, los papeles, tu nombre, tu firma. No puede borrar esto». Yo miré hacia la casa desde la distancia. Las luces, las risas, las ventanas abiertas. Todo parecía tan normal, tan familiar y al mismo tiempo tan ajeno. «Ya empezó a decir que estoy confundida», murmuré. «Va a usar mi edad para hacerme quedar como loca». «Por eso teníamos que adelantarnos», respondió ella. «No estamos solas, abuelita. Está doña Renata y vamos a buscar ayuda». El taxi llegó. El camino hasta la calle de Renata fue corto, pero yo sentí cada bache, como si el coche estuviera pasando por encima de mi pecho. Imaginaba a Eduardo llamando al guardia, preguntando a dónde nos habíamos ido inventando alguna historia. Cuando por fin bajamos frente a la casa de mi amiga, mis piernas temblaban. Mariela tocó el timbre por mí. Renata abrió casi de inmediato. «Santo Dios, Teresa,
dijo al vernos. Entra, mujer. Pareces haber visto al diablo. De algún modo, eso era exactamente lo que sentía. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Mariela puso el celular en medio como si fuera una prueba en un juzgado improvisado. Nos vio en el estudio, explicó. Pero alcanzamos a tomar las fotos y ya empezó a decir que la abuela se confunde. Renata tomó el teléfono, fue pasando las imágenes una por una. Su rostro se endurecía con cada foto. Papeles a su nombre, firmas raras, un frasco sin etiqueta, resumió. Esto huele muy, muy mal. Me miró fijo. Escúchame bien, Teresa. Hombres como tu hijo no se quedan quietos cuando sienten que los descubren. Si él ya está hablando de que estás confundida, el siguiente paso será ir más lejos. Más lejos, como pregunté, aunque en el fondo ya tenía miedo de saber la respuesta. Renata apoyó los codos en la mesa. Si fuera él, dijo, iría con la policía primero. Les contaría que estás mal, que inventas cosas, que eres un peligro para ti misma, tal vez incluso para la niña. Y lo haría antes de que tú puedas abrir la boca. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Crees que sería capaz? Después de ver esto, señaló el celular, creo que es capaz de cualquier cosa. Mariela me apretó la mano. Entonces tenemos que movernos nosotras primero, dijo. Buscar a alguien que nos crea antes de que él cuente su versión. Renata asintió despacio. Conozco a un licenciado que ha ayudado a varias vecinas con maridos abusivos y pleitos de herencias, añadió. No es santo, pero es derecho. Mañana mismo lo busco. Hoy ustedes se quedan aquí. No pienso dejar que duerman solas. Noté cómo se me aflojaba el cuerpo al oír esas palabras, como si alguien me hubiera quitado un peso de encima, aunque la amenaza siguiera ahí flotando. Gracias, susurré. No sé qué haría sin ustedes. Renata se levantó para asegurar la puerta con doble vuelta de llave. Luego se quedó mirando un segundo hacia afuera como si esperara ver a alguien del otro lado. De todos modos, dijo al volver a la mesa, tenemos que estar preparadas. Si él se adelanta la próxima vez que toque en esta puerta, puede que no sea un vecino. Entonces, ¿quién? Pregunté, aunque ya lo presentía. La ley respondió, y vendrá creyendo que la loca eres tú. Sus palabras me helaron. Por primera vez imaginé claramente la escena, un golpe fuerte en la puerta, dos uniformes, una patrulla afuera, y la historia de Eduardo, ya contada, antes de que yo tuviera oportunidad de defenderme. Me quedé mirando la madera de la puerta de la cocina, escuchando solo mi propia respiración agitada y el eco lejano del barrio. No sabíamos cuándo pasaría, solo sabíamos que después de esa noche era cuestión de tiempo. Dormimos poco esa noche, o mejor dicho, dormimos a ratos, vigilando cada sonido como si el peligro pudiera colarse por debajo de la puerta. Renata insistió en que usáramos su habitación de huéspedes, pero yo preferí quedarme en el sillón junto a Mariela, en la sala donde podía ver la ventana y la entrada. Me temblaban las manos y no lograba calmar el pensamiento más repetitivo, mi propio hijo está intentando destruirme. Nunca imaginé pronunciar esa frase, ni siquiera en mi mente. Era demasiado cruel, demasiado antinatural, pero ahí estaba clavándose como espina en mi conciencia. Mariela dormía recostada en mi pierna, con la respiración suave y entrecortada, como si también vigilara, incluso desde sus sueños. Me dio ternura y dolor al mismo tiempo. Una niña de 15 años no debería cargar ese miedo. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, Renata apareció con café y un semblante serio. Teresa dijo, «Dormiste poco, ¿verdad?» «No puedo admitir. Estoy aterrada». Ella se sentó frente a mí.
Hablé con el licenciado que te mencioné. Se llama Manuel Arce. A veces parece brusco, pero es de confiar. Me dijo que vengan cuanto antes. Asentí. ¿Y si Eduardo viene antes de que podamos salir? Si toca la puerta, respondió Renata con firmeza. No abras, pase lo que pase. Su advertencia me atravesó. De verdad habíamos llegado a un punto en que mi hijo representaba un peligro físico y legal. Mariela se despertó en ese momento como si su cuerpo supiera que debía estar alerta. «¿Vamos a ver al abogado?», preguntó incorporándose. «Sí, mi niña», le respondí acariciando su cabello. «Hoy mismo. Tenemos que adelantarnos». Pero no tuvimos tiempo ni siquiera de terminar el café. A las 8:12 a.m. alguien tocó la puerta. 3 golpes firmes, secos, oficiales. Renata se quedó congelada. Yo también. Mariela buscó mi mano instintivamente. «No abras», susurré. Renata miró por la mirilla con cautela. Tardó apenas 2 segundos, pero a mí me parecieron eternos. Cuando se volteó hacia nosotras, su rostro lo dijo todo. «Son policías». Mi corazón se desplomó. «¿Cuántos?» «2». Renata tragó saliva. «Y hay una patrulla afuera». Las piernas se me doblaron. Llegó primero, susurré con un nudo en la garganta. Eduardo llegó primero. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. «Policía municipal, necesitamos hablar con la señora Teresa Gómez». «No abras», dije otra vez sin pensar. Teresa, advirtió Renata, «si no abrimos, van a pensar que estás huyendo. Puede ser peor». Mariela me apretó la mano. «Abuelita, tenemos las fotos y tenemos a la tía Renata, no estamos solas». Respiré hondo, tratando de que el aire no me temblara en los pulmones. «Está bien», dije al final. «Abre, pero yo hablo». Renata abrió la puerta, apenas un poco, solo lo necesario. Los oficiales estaban ahí, correctos, serios, uno de ellos, con una carpeta en la mano. «Buenos días, la señora Teresa Gómez». «Soy yo», respondí saliendo al frente. El policía mayor me observó como si evaluara cada movimiento. Su hijo, el señor Eduardo Reséndiz, reportó que salió de casa en un estado de confusión. Dijo que podría estar desorientada y que la menor a su cargo podría estar en riesgo. Mariela dio un paso adelante. «Eso es mentira. Mi papá está inventando todo. Nosotras...» «Joven, por favor», interrumpió el oficial. «Necesitamos escuchar primero a la señora». El otro policía habló entonces mirando la carpeta. «El reporte indica posible pérdida de facultades mentales, episodios paranoides y abandono del hogar». Renata explotó. «Eso es un abuso, una mentira descarada. Esta mujer está perfectamente bien y mi sobrina está sana sin un rasguño». El primer oficial levantó una mano para pedir calma. «No estamos aquí para detener a nadie. Solo necesitamos hacer una verificación de bienestar. Si todo está bien, lo dejamos asentado y nos retiramos». Me temblaban tanto las manos que tuve que cruzarlas detrás de la espalda para ocultarlo. «Estoy bien, agente», dije con voz firme. «No estoy confundida ni tengo ningún problema mental. El que está mintiendo es mi hijo». El policía alzó una ceja. «¿Puede explicarnos por qué él haría algo así?» Intercambié una mirada rápida con Mariela. Ella asintió como dándome permiso. «Porque...». Tragué saliva porque está intentando quedarse con mis bienes y está en deudas hasta el cuello. Renata intervino rápido y porque estas 2 mujeres descubrieron documentos que él no quiere que nadie vea. Los oficiales bajaron la mirada justo cuando Mariela puso su celular frente a ellos. «Aquí están las fotos», dijo. Él falsificó firmas, preparó documentos y tenía un frasquito en su escritorio. Los oficiales revisaron las imágenes. Sus expresiones cambiaron poco a poco. Primero incredulidad, luego duda, luego alerta.
¿De dónde sacaron esto?, preguntó uno. Del estudio de mi hijo, respondí. Anoche. ¿Entró usted sin permiso?, preguntó el policía mayor. Es mi casa, respondí con dignidad, y el escritorio está en la sala común. Guardaron silencio. El ambiente se volvió más denso. El oficial mayor cerró la carpeta. Vamos a necesitar que 3 vengan con nosotros a la comandancia para aclarar esto. Mariela se tensó inmediatamente. ¿Nos van a llevar arrestadas? No, pequeña, respondió el agente con voz más suave. Solo para levantar declaraciones. No están detenidas. Renata tomó las llaves. Yo las llevo. Mientras caminábamos hacia la patrulla, el oficial que había guardado la carpeta se inclinó apenas para hablar conmigo en voz baja. Señora, dijo, ¿sabe que si lo que dice es cierto, su hijo puede estar en algo muy serio? Me ardieron los ojos. Lo sé, agente, créame que lo sé. Mariela agarró mi mano antes de que subiera al auto de Renata. Abuelita, no tengas miedo. Él no va a ganarnos. Ojalá yo tuviera su certeza. Pero al ver la patrulla detrás de nosotras, las sirenas apagadas, lista para escoltarnos, entendí que estábamos entrando a un terreno del que ya no habría vuelta atrás. El camino hacia la comandancia se sintió eterno, aunque solo estuviera a 10 minutos. Renata manejaba seria, con las manos tensas sobre el volante. Yo iba en el asiento de atrás con Mariela, que no soltaba mi brazo ni un segundo. Afuera la mañana parecía normal, puestos de tamales gente esperando el camión niños de uniforme. Nadie se imaginaría que dentro de un sedán viejo, una abuela y su nieta estaban yendo a enfrentar al hombre que debía protegerlas, mi propio hijo. Cuando llegamos los oficiales, nos guiaron hacia una sala pequeña, con una mesa metálica y 3 sillas de plástico. La licenciada en turno llegará en breve, informó uno. Por favor, esperen aquí. Renata entró con nosotras, ignorando la mirada molesta de la gente. Soy su acompañante legal temporal, dijo con aplomo. No las dejo solas. El policía frunció el ceño, pero no discutió. Me senté con cuidado, como si mis piernas fueran de papel. Mariela se mantuvo de pie, caminando de un lado a otro con nerviosismo. Abuelita susurró, ¿y si papá ya vino? ¿Y si está aquí? Mi corazón dio un vuelco. No creo, empecé a decir, pero la puerta se abrió. Y ahí estaba, Eduardo, de impecable camisa blanca, recién peinado, con su expresión de yo no fui, pero con los ojos encendidos, no de preocupación, sino de furia contenida. Mamá, exclamó, avanzando como si fuera la víctima de una tragedia. ¿Por qué estás haciendo esto? Me estás destruyendo la vida. Yo abrí la boca, pero Renata se adelantó. Ni un paso más, le advirtió. Eduardo la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí. Mamá, ¿por qué trajiste a la niña a todo esto? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le metiste en la cabeza? Mariela, temblando, dio un paso al frente. No me metieron nada. Yo escuché todo. La mandíbula de Eduardo se tensó y entendí que si no estuviéramos en una comandancia, la habría callado de un manotazo. Mariela dijo con un tono venenoso, estás confundida, eres una niña, dream cosas. No soñé nada, respondió ella con valentía. Te escuché decir que la abuela iba a firmar sí o sí, y lo del otro método. Eduardo respiró hondo, como quien intenta mantener una máscara, luego sonrió. Una sonrisa falsa, fría, que me heló la sangre. La niña está atravesando cambios, dijo mirando al policía que custodiaba la puerta. Y mi mamá también. Es normal a su edad, confunden cosas, mezclan ideas. Yo solo quiero ayudarlas. Renata se rió con sarcasmo. Ayudarlas. Con documentos falsificados, firmas robadas
y un frasquito sin etiqueta en tu cajón. Eduardo se giró como un rayo. ¿Qué dijiste? Que ya vimos todo, repitió Renata, y las fotos están guardadas. Los ojos de Eduardo se oscurecieron como si un animal salvaje se despertara dentro de él. Mamá dijo ahora, con voz más baja, más peligrosa: tienes que dejar esto. ¿No ves que estás mal? ¿Quieres que te declaren incapaz? ¿Quieres que te quiten tus cosas? Mis cosas, lo interrumpí, sintiendo cómo la rabia me encendía el pecho. Son mías, las he trabajado toda la vida. Él apretó la mandíbula. Y yo he estado cuidándote, pagando cuentas, manteniendo la casa. ¿Y por eso crees que puedes quedarte con todo? ¿A costa de mí? ¿De tu hija? Eduardo golpeó la mesa con la palma abierta. Mi hija no entiende nada. Mariela retrocedió un paso asustada. Eduardo, dije con voz temblorosa, no eres el hijo que crié. No sé en qué te convertiste. Él dio una risa amarga. Me convertí en un hombre ahogado por deudas, mamá. Deudas que tú jamás entenderías. Empresas que se caen, socios que traicionan. Y tú cómodamente viviendo en tu casa como reina. Sentí un escalofrío. ¿Por eso querías mis propiedades? Porque las necesito, gritó perdiendo la compostura. Esa casa vale millones y tú ya viviste bastante, mamá. Esa frase fue un golpe directo al corazón. Mariela sollozó. Renata lo miró con asco. Y yo sentí que mi alma se desgarraba. Eso piensas, susurré, que ya viví bastante. Eduardo no respondió, solo agachó la mirada, y ese silencio lo dijo todo. La puerta se abrió y entró la licenciada de la comandancia, una mujer robusta, de expresión dura. Reséndiz afuera ordenó: ahora. Eduardo quiso protestar, pero los policías ya lo estaban escoltando. Mamá alcanzó a decir, antes de que lo sacara: te juro que lo hago por ti. Se cerró la puerta, se hizo silencio. La licenciada tomó asiento. Abrió una carpeta. Bien. Vamos a empezar, dijo. Tengo el reporte de su hijo y tengo las fotos que ustedes nos enviaron hace unos minutos desde el celular. Necesito que me relaten todo desde el inicio. Miré a Mariela. Ella asintió. Así que lo conté todo. La cena, el mensaje, el estudio, los documentos falsos, el frasco ámbar, la amenaza velada, el otro método. Mariela añadió lo que escuchó por la madrugada. Renata reforzó detalles. Y la licenciada tomaba notas, sin detenernos, sin interrumpir, sin juzgar. Al terminar, dejó la pluma. Nos miró fijo. Les voy a decir algo muy claro, dijo. Lo que describen es un caso real de intento de despojo y posible intención dolosa. No es exageración. No es paranoia. No es confusión por la edad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mariela me abrazó. Pero también añadió, la licenciada es un caso peligroso. Si él ya falsificó firmas y preparó documentos, entonces no planea detenerse. Renata golpeó la mesa con la punta de los dedos. ¿Qué hacemos entonces? La licenciada suspiró. Hoy mismo vamos a solicitar una orden de cateo. Vamos a revisar su casa, buscar el frasco, documentos, todo. Si encontramos algo sólido, se procederá con una detención formal. Mi respiración se aceleró. ¿Lo detendrán, de verdad? Si lo que dicen es cierto, respondió ella con seriedad, su hijo no solo es capaz de despojo, sino de algo mucho peor. Mariela apretó mi mano. Yo la abracé fuerte. Y supe en ese instante que ya no había vuelta atrás. Ya no era solo una sospecha, ya no era solo miedo. Era una lucha por sobrevivir. La licenciada Aranda nos pidió permanecer en la comandancia mientras el equipo de peritos ejecutaba la orden de cateo.
No quiero que regresen al fraccionamiento, todavía advirtió. Si su hijo está alterado, podría intentar confrontarlas. Renata nos trajo pan dulce y chocolate caliente de la cafetería de enfrente. Mariela se aferró a la taza con ambas manos temblorosa, aunque el chocolate todavía humeaba. Yo tampoco podía beber. Tenía un nudo en la garganta que no se deshacía con nada. Cada minuto parecía una eternidad. Cada paso en el pasillo me hacía saltar el corazón. Cada sonido de radio de los policías me parecía ominoso. Hasta que casi 2 horas después entró un oficial. Licenciada, anunció. Tenemos resultados preliminares. El corazón se me detuvo. Aranda se puso de pie. ¿Qué encontraron? El policía revisó su libreta. Documentos con firmas inconsistentes, varias copias, una lista de horarios. Pero lo más importante, el frasco. Estaba en un cajón inferior, envuelto en una bolsa de plástico dentro de una caja de herramientas. Mariela soltó un jadeo. Yo sentí que las piernas me fallaban y me sostuve de la mesa. ¿Y qué contenía?, preguntó la abogada. El oficial bajó la voz. El laboratorio preliminar indica que no es medicina, es una sustancia tóxica, altamente peligrosa. Por un momento no escuché nada más. Todo se volvió un zumbido seco lejano. Mi hijo, mi propio hijo, había tenido en su casa un veneno escondido. No era solo una sospecha, no era solo un malentendido, era real. Aranda respiró hondo. Ingresaron a la recámara. ¿Hubo resistencia? El policía negó con la cabeza. Él no estaba. Salió temprano. Pero encontramos algo más que debe ver. Nos extendió una hoja plastificada. Era una impresión a color. Mi foto. Una copia de mi INE. Con una anotación escrita a mano al margen: incapacidad legal. Urgente. No sé si fue tristeza o rabia lo que me hizo arder por dentro, tal vez ambas. Eduardo quería declararme incompetente, quitarme todo sin que pudiera defenderme. La licenciada cerró la libreta del oficial. Procedan. Queda oficialmente detenido por intento de despojo, falsificación y posesión de sustancia tóxica con intención dolosa. Renata soltó un suspiro entrecortado. Mariela me abrazó con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi espalda. Pero la pesadilla no había terminado ahí. 3 minutos después entró corriendo otro oficial. «¿Lo tenemos?», anunció. «Fue detenido a 2 cuadras de aquí». Venía hacia la comandancia. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Mariela buscó mi mano. «Abuelita, ya pasó, ya estamos a salvo». Yo quería creerle. Quería abrazarla, llorar, dejar que todo se derrumbara. Pero todavía no podía, todavía faltaba enfrentarlo. Media hora después nos llamaron a la sala de declaraciones. Eduardo estaba ahí, esposado con la mirada perdida. Cuando me vio entrar, me lanzó una sonrisa torcida. «Mamá», murmuró. «¿Feliz?». No pude responderle. No encontraba palabras que alcanzaran a describir lo que sentía. Era como ver a un desconocido con el rostro de mi hijo. La licenciada habló por mí. «El señor Reséndiz está siendo notificado de los cargos. Usted solo debe confirmar que desea proceder». Eduardo levantó la vista y su falsa ternura se evaporó por completo. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿A tu propio hijo?». Su voz estaba llena de odio, pero también de algo más oscuro: orgullo herido, vergüenza disfrazada de soberbia. Y aún así intentó manipularme, incluso esposado, incluso cercado. «Si tú me hubieras dado lo que me correspondía», escupió, «nada de esto habría pasado». Respiré hondo. «Lo que te correspondía era respeto», dije.
Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Y cariño, ¿no lo que hiciste? Eduardo rió sin humor. El cariño no paga deudas, mamá. Ni las deudas justifican destruir la vida de tu propia madre. Él apartó la mirada. La licenciada me entregó un documento. Si firmas aquí, confirmas que quieres presentar cargos formales. Mi mano tembló un segundo, no por duda, por dolor, por duelo. Eduardo alzó la voz. No sabes lo que estás haciendo. Van a meterme años, mamá. Fue tu elección, susurré, no la mía. Tomé la pluma y firmé. Mariela se lanzó a mis brazos llorando. Renata me sostuvo del hombro. El oficial se llevó a Eduardo. Ya no gritó, ya no insultó, solo murmuró una frase que jamás olvidaré. Eres igual que mi padre. Eres igualita. Esa fue la última vez que escuché su voz. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, peritajes, abogados y declaraciones. Descubrimos que Eduardo tenía deudas enormes con prestamistas y había falsificado documentos desde hacía meses. Había vendido objetos míos sin permiso. Había mentido a medio mundo. La prensa nunca se enteró, gracias a Dios, pero el escándalo sacudió a toda la familia. Unos me creyeron, otros no. Otros preferían no opinar. Pero Mariela y yo nos tuvimos la una a la otra, y eso nos salvó. El juez dictaminó prisión preventiva y luego, al finalizar el proceso, una condena larga por falsificación, tentativa de despojo y tentativa de daño físico. No fue un triunfo, fue un cierre, un final triste para algo que nunca debió haber ocurrido. Hoy, un año después, escribo esta historia desde la cocina de mi nueva casa, mientras Mariela prepara café, uno que yo puedo beber sin miedo. La niña ya no tiembla al dormir. Yo ya no salto cada vez que tocan la puerta. Hemos acudido a terapia, hablamos mucho, lloramos lo necesario, y aunque la herida sigue ahí, ya no sangra. Ahora es una cicatriz, una advertencia y una prueba de que incluso en el peor momento, la verdad puede triunfar. Si mi nieta no me hubiera enviado ese mensaje, si no me hubiera levantado de la mesa esa noche, tal vez no estaría aquí para contarlo. Por eso, si tú que escuchas esto tienes una duda, una sospecha, una voz interna que te dice que algo no está bien, hazle caso, no la ignores, no la calles. Las apariencias engañan y a veces la traición llega desde quien menos imaginamos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió o te dejó pensando, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si quieres seguir explorando relatos como este, llenos de fuerza, valentía y esperanza, suscríbete al canal. Cada día compartimos nuevas historias que, como esta, pueden abrir ojos y sanar corazones. Nos vemos en la siguiente. Cuando abrí la puerta, aquella tarde no vi a mi hija. Vi a una desconocida, su cabello perfectamente alisado, su vestido elegante, el perfume caro. Nada en ella recordaba a la niña que solía correr por este mismo pasillo con trenzas desordenadas y rodillas raspadas. A su lado estaba su esposo, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Y lo primero que salió de sus labios no fue mamá ni te extrañé. Fue ahora que heredaste esta casa, tengo derecho a vivir aquí. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, pero yo solo sonreí, porque en ese instante tomé una decisión que cambiaría todo. La tarde caía despacio sobre las calles empedradas de Guanajuato. El sol teñido de un naranja suave iluminaba las fachadas coloniales, mientras las sombras se estiraban como recuerdos antiguos. Yo estaba en el patio de atrás,
barriendo hojas secas de bugambilia que el viento había arrastrado hasta los escalones. Tenía las manos cansadas, la espalda adolorida, pero seguía barriendo con calma. Ese sonido rítmico de la escoba contra el suelo siempre había sido mi compañía en los días largos. En la pequeña mesa de la cocina, el vapor de los tamales recién hechos empañaba la ventana. El olor del maíz, del chile y de las hierbas llenaba todo mi hogar. Era el mismo olor que preparaba cuando mi hija Lucía era apenas una niña y regresaba de la escuela, corriendo gritando desde la puerta: «Mamá, ya llegué, hiciste tamales». Cerré los ojos por un instante y pude verla con las mejillas sonrojadas, su uniforme un poco arrugado, las trenzas mal hechas por sus propias manos pequeñas. Siempre comía 2, a veces 3, y luego se sentaba conmigo a contarme lo que había aprendido. Hablaba sin parar. Yo la escuchaba como si fuera el sonido más bello del mundo. Pero esos días se fueron como tantas cosas. Lucía creció y con la adolescencia también llegaron las discusiones. Que si yo era anticuada, que si no entendía su mundo, que si nunca iba a salir de ese barrio. Luego conoció a Mauricio. Desde el principio algo en él me inquietó. Su manera arrogante de hablar, su sonrisa altiva, la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Yo intenté ser amable, le ofrecí café pan dulce, mi pequeño hogar abierto para quien decía amar a mi hija. Pero él nunca me devolvió esa cordialidad. Solo me veía como parte del pasado que debía dejar atrás. El día que Lucía se fue de casa, aún me quema por dentro. Ni siquiera se despidió con un abrazo. Solo tomó una maleta, me dedicó una mirada fría y dijo: «No necesito tu permiso para hacer mi vida». Después de eso, el silencio se hizo eterno. Cambió de número, se mudó a otra ciudad, dejó de responder a los pocos mensajes que yo me atrevía a enviarle. Con el tiempo, algunas personas del vecindario comenzaron a murmurar que ella decía que su madre había muerto hacía años. Cuando me enteré, sentí como si me hubieran arrancado el corazón, pero una parte de mí, aún rota, siguió amándola. Cada domingo encendía una vela frente a la Virgencita de Guadalupe rogando por ella. No pedía que regresara, solo que estuviera bien. Pasaron los años, uno tras otro como hojas secas llevadas por el viento. Trabajé lavando ropa ajena, vendiendo flores en la esquina de la iglesia, ayudando a doña Pilar con su pequeño puesto en el mercado. Mis manos se llenaron de arrugas, mis cabellos de canas, pero nunca permití que la tristeza me convirtiera en una mujer amarga. Una mañana, cuando regresaba del mercado con una bolsa de pan en la mano, encontré un sobre blanco debajo de la puerta. Tenía un sello elegante, un nombre escrito con tinta negra: Lic. Joaquín Herrera. Entré con cuidado, me senté en la mesa y lo abrí con dedos temblorosos. La carta decía que un viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre al que apenas recordaba, me había dejado en herencia una gran casa colonial en el centro de la ciudad. Una casa con historia, con espacio, con un valor que yo ni siquiera podía imaginar. Pensé que era un error. ¿Por qué alguien haría algo así por mí? Sentí miedo, confusión, esperanza, todo al mismo tiempo. Al día siguiente, el abogado vino personalmente a explicarme. Me mostró documentos, escrituras, papeles legales que confirmaban que aquella casa ya era mía. Una casa grande, hermosa, antigua, lleno de habitaciones vacías donde antes solo vivían fantasmas y polvo. Pero poco a poco empecé a limpiarla, a abrir las ventanas, a dejar que la vida entrara de nuevo. Y entonces algo cambió. No supe cómo, pero la noticia llegó a oídos de Lucía. Fue una tarde tranquila. Estaba sentada en una silla de madera
en el patio delantero, con una taza de atole caliente entre mis manos, mirando cómo las sombras danzaban en las paredes amarillentas de la nueva casa. Escuché el motor de un auto detenerse frente al portón de hierro. Luego, el sonido de unos pasos decididos sobre la banqueta. Al levantar la vista los vi. Lucía y Mauricio. Por un segundo, creí estar viendo una imagen de otro tiempo, un recuerdo mal colocado. Pero no. Estaban ahí de pie, observándome como si yo fuera parte del inventario que estaban a punto de revisar. Lucía respiró hondo. «¿Hola?», mamá dijo con una voz que ya no reconocía del todo. No me levanté. No corrí a abrazarla. No lloré. Solo me quedé mirándola, tratando de encontrar en sus ojos a la hija que un día me juró que siempre estaríamos juntas. Pero lo único que vi fue ambición cálculo, una especie de urgencia desesperada. Mauricio dio un paso adelante sin disimular su tono autoritario. «Supimos que heredaste esta casa», dijo. «Y como tu hija legítima, Lucía, tiene derecho a vivir aquí. Nosotros necesitamos este lugar». Sentí como algo dentro de mí se quebraba y al mismo tiempo algo más se fortalecía. Todos esos años de abandono, de silencio, de dolor contenido, se acomodaron en mi pecho como piezas de un rompecabezas que por fin tenía sentido. Bajé la mirada un instante hacia la taza entre mis manos. El vapor seguía subiendo tranquilo, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Luego volví a mirarlos. Lucía esperaba una respuesta. Tal vez súplica, tal vez llanto. Le dediqué la misma sonrisa tranquila que le daba cuando era niña, y se caía y me miraba buscando consuelo. Y entonces, con voz suave pero firme, dije: «Pasen, siéntanse en casa». Mientras caminaban hacia el interior, yo supe en el fondo de mi corazón que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Entraron a la casa sin pedir permiso, observándolo todo como si ya les perteneciera. Sus pasos resonaban contra los mosaicos antiguos y cada eco me despertaba un recuerdo que yo había intentado enterrar hacía años. Lucía tocaba las paredes con la yema de los dedos, examinaba las molduras, los marcos de madera tallada, los arcos que conectaban las habitaciones principales. Mauricio, en cambio, abría puertas, se asomaba a los cuartos, medía los espacios con la vista, como quien evalúa una propiedad lista para vender. «Es más grande de lo que imaginé», murmuró él cruzándose de brazos. «Podríamos hacer aquí un restaurante boutique o convertirla en casa de huéspedes para turistas. Este lugar vale una fortuna». Sus palabras chocaron contra mi pecho como pequeñas piedras. No hablaba del hogar de una mujer que había sufrido y renacido allí. Hablaba de inversiones, de oportunidades de negocios. Lucía se giró hacia mí, con una sonrisa forzada. «Mamá, sabes que todo esto también es por tu bien. Si nosotros vivimos aquí, podrás estar más tranquila. No vas a tener que preocuparte nunca más». La miré en silencio. Por mi bien, pensé. ¿Dónde estuvo cuando mis manos se quebraban de tanto lavar ropa ajena? ¿Dónde cuando me quedaba dormida sin haber comido esperando una llamada que nunca llegó? Pero no dije nada, no era momento para reproches, aún no. Los invité a sentarse en la sala principal, donde había dejado una jarra de agua fresca con rodajas de limón. Doña Pilar me había enseñado que incluso ante el visitante más ingrato, una casa se honra con hospitalidad. Yo seguía siendo esa mujer, aunque la vida me hubiera convertido en algo más fuerte. «Pueden quedarse a cenar», dije con voz tranquila. «Estoy haciendo enfrijoladas». Lucía se sorprendió. Quizá esperaba que la rechazara o que la echara a gritos. Quizá esperaba lágrimas, no una mesa puesta. «Gracias, mamá», murmuró finalmente. Me alejé hacia la cocina.
pero mientras calentaba las tortillas, los recuerdos comenzaron a asaltarme otra vez. Años atrás, en un cuartito pequeño, que apenas me protegía del frío, yo vendía flores que doña Pilar y yo recogíamos en el campo. Caminaba largas distancias con cubetas pesadas, mis manos entumecidas, mis rodillas adoloridas, pero nunca me quejé. Cada flor era una moneda, cada moneda una esperanza diminuta. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida sobre una almohada húmeda. Hablaba con la fotografía de mi esposo Manuel, apoyada en un pequeño altar junto a una veladora. Sin ti estoy aprendiendo a sobrevivir, viejo, susurraba. Pero sigo en pie, lo prometo. En las mañanas me levantaba con un solo pensamiento: no dejar que la tristeza me devorara. Enseñaba a leer a los niños del barrio, les daba de comer a los perros callejeros, rezaba por mi hija, aunque me hubiera olvidado. Y poco a poco, algo milagroso ocurrió. Las personas comenzaron a confiar en mí. Me pedían que cuidara sus casas, que atendiera a sus padres enfermos, que les ayudara a organizar pequeñas celebraciones. Mi nombre circulaba en voz baja por las calles de Guanajuato. Doña Carmen es de fiar. Doña Carmen es buena. Doña Carmen nunca falla. Esa reputación construida con sacrificios invisibles fue la que llamó la atención del anciano amigo de Manuel. Él fue quien decidió dejarme la casa, convencido de que solo yo sabría devolverle el alma que había perdido con los años. ¿Y ahora? Ahora mi propia hija caminaba por sus pasillos como si ese milagro fuera solo una oportunidad para ella. Cuando llevé la cena a la mesa, vi a Mauricio revisando su celular, mostrando fotografías de remodelaciones modernas que, según él, harían del lugar un éxito turístico. Lucía lo escuchaba fascinada, sin dedicarme una sola mirada. Me senté frente a ellos, tomé un bocado. El sabor era perfecto como siempre. ¿Y su hijo?, pregunté de repente sin mirarla. ¿Cómo se llama ahora mi nieto? Lucía se quedó paralizada. Mauricio levantó la vista lentamente. ¿Cómo lo sabes?, dijo él. Sonreí con suavidad. Una madre siempre sabe cuando su hija tiene un hijo, respondí. Lucía tragó saliva. Se llama Emiliano, contestó finalmente. Tiene 9 años. 9 años. Un niño que yo jamás había visto. 9 años de conversaciones perdidas, cumpleaños imaginados, regalos nunca entregados. Pero en lugar de dolor, lo que sentí fue algo distinto. Una certeza, una razón más para seguir firme. Esa noche, cuando ellos se encerraron en la habitación principal, yo salí al patio y me senté bajo el cielo oscuro de Guanajuato. Las estrellas brillaban con timidez como pequeñas heridas en la oscuridad. Cerré los ojos y respiré lento. Tú me conoces, Virgencita, susurré, mirando la pequeña imagen en la pared. Sabes que no vine a vengarme, pero tampoco permitiré que me arrebaten lo que con tanto sufrimiento me fue dado. Dentro de la casa pude escuchar a Mauricio hablando por teléfono, presumiendo la propiedad, planeando, calculando. Cada palabra suya me confirmó que yo no estaba equivocada. Esa noche no pude dormir. Me quedé observando el techo, oyendo cada crujido de la casa. Pero no era miedo lo que me mantenía despierta. Era la claridad, una claridad que llevaba años formándose en mi interior. Al amanecer, mientras la luz se colaba por las rendijas de las ventanas, tomé una decisión más importante que cualquiera que hubiera tomado antes. Me levanté, encendí una vela frente a la fotografía de Manuel y hablé con una voz que no tembló. Hoy voy a renacer una vez más, pero esta vez por mí. En ese mismo instante, afuera un coche se detuvo frente a la casa y supe que el pasado estaba a punto de alcanzar a todos.
El sonido del motor afuera rompió el silencio de la mañana. Mauricio se asomó por la ventana curioso, como si estuviera vigilando su nuevo territorio. Yo, en cambio, no me moví. Ya sabía con una certeza extraña que aquella visita no traería nada bueno. Los pasos en la acera se acercaron. Un golpe seco tocó la puerta de hierro. ¿Esperas a alguien?, me preguntó Mauricio frunciendo el ceño. La vida siempre llega sin avisar, respondí, y me encaminé con calma hacia la entrada. Cuando abrí, vi a un joven bien vestido con un portafolios negro en la mano. Detrás de él, una camioneta elegante esperaba con el motor encendido. Doña Carmen Álvarez preguntó con respeto. Soy yo. Vengo de parte del licenciado Joaquín Herrera. Necesita hablar con usted hoy mismo. Asuntos urgentes sobre la propiedad que heredó. Sentí la mirada inmediata de Mauricio clavada en mi espalda. Lucía apareció a su lado, intentando ocultar su inquietud. Dígale que vendrá en cuanto yo se lo indique, respondí. Hoy no puedo recibir a nadie más. El joven asintió y se marchó sin insistir. Cerré la puerta lentamente, sintiendo cómo en la sala el ambiente se volvía más denso. ¿Qué era eso?, preguntó Lucía, cruzándose de brazos. ¿Tiene algo que ver con la casa? Todo tiene que ver con la casa, hija, dije sin mirarla. Incluso tu presencia aquí. Ella se quedó inmóvil. Su rostro, tan parecido al mío cuando tenía su edad, mostraba ahora una mezcla de ansiedad y fastidio. Mauricio fue quien reaccionó primero. Mire, doña Carmen, vamos a ser directos, dijo con tono firme. Esta casa está a su nombre, sí, pero Lucía es su hija. La ley protege a la familia. Usted no puede simplemente vivir aquí sola, en un lugar así, mientras su sangre vive apretada en un departamento pequeño. Me volví para mirarlo por primera vez con verdadera atención. Había soberbia en sus gestos, pero también una sombra de inseguridad. ¿Apretados?, pregunté suavemente. ¿Así me veía usted cuando yo limpiaba baños para sobrevivir? ¿Así me veía cuando caminaba kilómetros vendiendo flores para no morir de hambre? Mauricio apartó la mirada. Lucía, en cambio, dio un paso adelante. No es justo que traigas el pasado. Ahora, mamá, replicó. Las personas cambian. Yo era joven, no entendía muchas cosas. La observé con cuidado. Cada gesto suyo, cada movimiento, me revelaba que no había vuelto movida por amor ni por culpa, solo por conveniencia. ¿Y ahora sí entiendes?, le pregunté. Ahora entiendo que debemos ser una familia otra vez, respondió intentando sonar convincente. Emiliano necesita una abuela. Tú siempre soñaste con volver a ver a tu nieto, ¿no? Mi corazón se estremeció un segundo al escuchar su nombre otra vez. Emiliano. El nombre que había repetido en sueños durante años. Tráelo, dije. Quiero verlo. Los dos se miraron sorprendidos. Mauricio arqueó una ceja desconfiado. Lucía pareció debatirse entre distintas emociones, pero al final asintió. Vendrá esta tarde. Aquel día, el tiempo pareció dilatarse. Mientras ellos planeaban a sus espaldas cómo se repartirían los cuartos, yo regresé a la cocina como si nada. Encendí el fuego, amasé pan, corté frutas. La normalidad era mi refugio, pero mi mente trabajaba sin descanso. Cada palabra que pronunciaban me demostraba lo mismo. No habían regresado por mí, habían regresado por ladrillos, metros cuadrados, dinero y estatus. A media tarde escuché un segundo coche, más pequeño, más sencillo. Me asomé por la ventana y entonces lo vi. Un niño de cabello oscuro y ojos grandes sosteniendo la mano de Lucía, mi nieto. El mundo pareció detenerse. Abrieron la puerta y entraron. Emiliano miró a su alrededor,
fascinado por la altura de los techos, por las columnas antiguas, por el eco de sus propios pasos. ¿Esta es la casa de la abuela?, preguntó con inocencia. Bajé lentamente los escalones hasta quedar frente a él. Mi corazón latía como cuando Lucía dio sus primeros pasos. Me arrodillé con dificultad, quedando a su altura. Sí, mi niño, respondí con una sonrisa dulce. Y tú siempre serás bienvenido aquí. Él me miró curioso. Su rostro tenía rasgos de mi hija cuando era pequeña. Un pedazo del pasado vuelto presente en carne y hueso. ¿Me vas a hacer tamales?, preguntó de repente. Una risa suave escapó de mis labios, casi un llanto disfrazado. Todos los que quieras, Emiliano. Por un momento Lucía observó la escena con una expresión distinta, como si algo se moviera dentro de ella. Pero Mauricio volvió a hablar, rompiendo el instante. Bueno, ya que estamos todos juntos, hay que hablar de lo importante. Volví a levantarme con calma. Claro que sí, dije lentamente. Esta noche hablaremos de todo. Los llevé a la mesa principal. Serví café, pan, fruta. La casa parecía desde fuera el retrato de una familia reunida, pero por dentro cada uno ocultaba su propio interés, su propia verdad. Ellos no lo sabían aún. Pero aquella misma noche yo pensaba revelar la mía. Esa noche la casa parecía observarnos en silencio, como si estuviera consciente del peligro que caminaba por sus pasillos. Las sombras se deslizaban por los muros largas y densas, dibujadas por la luz amarillenta de las lámparas. El aire estaba cargado de tensión tan espeso que casi podía tocarlo. Lucía y Mauricio se habían instalado en la habitación principal sin preguntarme nada. Ni un ¿te incomoda? Ni un ¿está bien si usamos este cuarto? Simplemente entraron, dejaron sus maletas sobre la cama antigua y comenzaron a hablar de cambios, de remodelaciones, de derrumbar paredes, como si se tratara de algo sin vida, sin historia, sin alma. Desde la cocina los escuchaba. Vamos a quitar este techo alto, decía Mauricio entusiasmado. Podemos hacer un segundo nivel moderno con vidrio. A los turistas extranjeros eso les encanta. Sí, y esta habitación enorme será nuestra, añadía Lucía. Mamá puede quedarse en un cuarto pequeño atrás. Total, ya está acostumbrada, ¿no? Esas palabras pronunciadas sin remordimiento atravesaron mi corazón como una daga silenciosa. Durante años soñé con volver a escuchar su voz, con sentir su presencia, con recuperar algo de lo que habíamos perdido. Y ahora estaba ahí, usando mi propia casa contra mí. Me apoyé en la mesa de madera para no perder el equilibrio. La misma mesa donde un día le enseñé a escribir su nombre. La misma donde apagó una vela de cumpleaños pidiendo deseos que yo cumplía con mis manos cansadas. ¿En qué momento dejé de ser su madre y me convertí solo en un estorbo? Esa pregunta me golpeó fuerte, pero no dejé que me quebrara. Respiré hondo, me limpié las manos en mi delantal y regresé a la sala como si nada. La cena está lista, anuncié con voz tranquila. Vengan a comer antes de que se enfríe. Se acercaron a la mesa con la naturalidad de quien llega a un lugar que considera suyo. Emiliano se sentó a mi lado. Yo le serví un plato con cuidado. Lo observé comer sin saber que dentro de mi pecho algo se estaba reconstruyendo pieza por pieza gracias a su presencia. Está muy rico, abuela, dijo con una sonrisa y pan en la boca. Así cocinaba mi mamá, respondí con ternura, con mucho amor. Lucía me evitaba la mirada. Mauricio bebía su café con aires de superioridad. Mañana deberíamos ir al notario, dijo él sin rodeos. Hay que cambiar estas escrituras, ponerlas a nombre de Lucía.
Usted es mayor, doña Carmen. Lo más lógico es asegurar el futuro de su hija. Lo dijo como una orden, no como una sugerencia. Sentí una ola de calor recorrerme el cuerpo, pero no de ira, de claridad. ¿Y si yo no quiero cambiar nada?, pregunté suavemente. Él soltó una pequeña risa seca. Eso no tiene sentido. La familia comparte. No hay que ser egoísta. Lucía alzó la mirada por primera vez. Mamá es lo correcto, apoyó. De todas formas, para ti sola, esta casa es demasiado. Allí estaba otra vez esa frase: eres demasiado vieja, demasiado pequeña, demasiado estorbo para tanta vida. Bajé la vista hacia mis manos. Estaban arrugadas, sí, pero eran manos que habían construido, limpiado, amado, resistido tormentas invisibles. ¿Es eso lo que crees, hija?, le pregunté en voz baja. ¿Que soy demasiado para este lugar? Ella no respondió de inmediato, solo jugó con su servilleta evitando mi mirada. Esa misma noche, cuando la casa por fin quedó en silencio y escuché su respiración tranquila detrás de las paredes, me levanté lentamente de la cama. Mis rodillas crujieron, pero mi espíritu estaba más firme que nunca. Caminé por los pasillos oscuros, tocando con la palma cada pared, cada barandal, cada puerta. Esa casa ya no solo era una herencia, era una prueba de en quién me había convertido después de tanto dolor. Saqué un pequeño cofre de madera que había estado escondido durante días bajo una de las tablas del suelo del cuarto trasero. Dentro guardaba documentos, fotografías antiguas, cartas de Manuel y un sobre con el nombre del LIC, Joaquín Herrera. Lo observé por largos minutos. Manuel, susurré al aire vacío. Mañana es el día. Mañana por fin se hará justicia. Encendí una veladora frente a la Virgencita y marqué el número del abogado desde mi viejo teléfono. Sonó 2 veces antes de que respondiera. Doña Carmen dijo su voz grave al otro lado. He estado esperando su llamada. Ya están aquí, le respondí con serenidad. Mi hija y su esposo, tal como usted predijo. Hubo un breve silencio, luego suspiró. Entonces también sabrá qué debemos hacer. Sí, contesté mirando a la oscuridad. Mañana por la noche frente a ellos, quiero que todo se sepa. Así será, aseguró él. Mañana estaré ahí. Colgué el teléfono y regresé despacio a mi habitación pequeña. Pero en realidad ya no era una mujer pequeña. Había pasado por la pobreza, la humillación, el abandono, y ahora estaba a punto de recuperar algo que nunca deberían haberme quitado mi dignidad. Al acostarme, escuché la risa apagada de Lucía y Mauricio en la habitación principal, celebrando un futuro que creían asegurado. Yo también sonreí en la oscuridad. Porque aquello que ellos llamaban su futuro estaba a solo unas horas de desmoronarse por completo. A la mañana siguiente no necesité alarma. Mis ojos se abrieron antes de que el sol tocara las ventanas, como si mi cuerpo supiera que aquel no era un día cualquiera. Me quedé mirando el techo de lámina, escuchando la casa respirar un leve crujido en las vigas, un suspiro del viento colándose por una rendija, el eco distante de un sueño que ya no existía. Lucía roncaba al otro lado del pasillo, seguramente abrazada a una almohada grande en aquella habitación que por derecho y recuerdos me pertenecía. Mauricio, del otro lado de sus planes, probablemente soñaba con reformas y dinero que aún no le pertenecían. Emiliano, en cambio, despertó temprano y fue quien primero tocó suavemente la puerta de mi cuarto. Abuela, ya estás despierta, susurró. Abrí con cuidado y lo vi ahí, con el cabello alborotado y la camiseta arrugada, pero con esa mirada noble que parecía limpiar cualquier sombra. Sí, mi niño, ¿qué pasa? Tengo hambre.
pero no quiero molestar. Sonreí. Aquí nadie es molestia. Ven, vamos a preparar algo juntos. En la cocina cocinamos huevos con frijoles y tortillas recién calentadas. Emiliano me ayudó a servir a barrer una esquina, a recoger unas migas sin que yo se lo pidiera. Ese gesto tan pequeño me recordó que aún quedaban almas puras en el mundo. Abuela, dijo mientras se sentaba, tú siempre has vivido aquí sola. Tardé un segundo en responder. No siempre. Aquí viví con tu abuelo Manuel. Luego un tiempo esperándolos a ustedes. No quise decirle que esperé demasiado, que envejecí deseando escuchar pasos infantiles otra vez, que lloré en silencio tantas noches que ya olvidé cuántas fueron. ¿Y por qué mi mamá dejó de venir?, preguntó inocentemente sin rastro de malicia. Esa pregunta me atravesó más que cualquier cuchillo. La vida a veces nos empuja por caminos que no entendemos, le respondí con calma. Pero no es tu culpa, nunca lo fue. En ese momento escuché pasos pesados en la escalera. Mauricio entró a la cocina, estirándose con el celular en la mano. Buenos días, dijo sin mirarme realmente. Hoy tengo unas llamadas importantes. Vamos a empezar a mover papeles. Lucía apareció justo detrás de él, ya maquillada, ya disfrazada, con la mujer que quería ser, en esta nueva vida, la heredera. —¿Mamá, hiciste café? —preguntó. Sí, respondí sirviendo una taza. Está caliente aún. Ella tomó la taza sin dar gracias. Tenemos que salir después del desayuno, dijo tomando a Emiliano del hombro. Vamos a conocer el centro Maybe, comprar algunas cosas para la casa. Mauricio añadió, y ver precios de remodelación. Esto pronto será un lugar digno de nosotros. Pronto. Esa palabra me dio vueltas en el estómago. Cuando salieron, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no fue el mismo silencio triste, sino uno expectante, como si las paredes supieran que algo se acercaba. Subí lentamente hasta el ático, un lugar que nadie visitaba. Ahí, en una caja vieja de madera, guardaba copias de todos recibos, escrituras originales, fotografías, cartas e incluso un testamento alterno que Manuel dejó sin firmar. Uno que hablaba no de posesiones, sino de verdad. Tomé cada papel con cuidado, no por miedo, por respeto. Respeto a la mujer que fui, a la que sobrevivió. Ya no soy la misma, Manuel, susurré al aire, pero esta vez no voy a callar. El teléfono sonó pasadas las 2 de la tarde. Todo en orden, doña Carmen, era el licenciado Joaquín. Están confiados, le dije. Creen que esta noche firmaremos todo a su favor. Eso es perfecto, respondió. Darán más valor a lo que ocurrirá. ¿Vendrá con todo?, pregunté, con cada documento y cada prueba que me entregó hace años. Colgué, respiré abundante aire, como si estuviera a punto de sumergirme en el mar. Luego acomodé la mesa del comedor, saqué manteles antiguos, velas, y serví una cena como las que preparaba cuando Lucía aún vivía aquí. Una cena cargada de memoria. Ellos regresaron al anochecer, emocionados, hablando de proyectos de rentas de turistas, como si yo fuera solo un obstáculo invisible en medio del camino. Durante la cena, Mauricio levantó su copa. A nuestra nueva vida brindó, a esta casa que ahora forma parte de nuestro destino. Lucía también levantó su vaso. Gracias, mamá, dijo ahora sí mirándome. Tenías razón, este lugar es mágico. No respondí, solo observé cómo las velas parpadeaban frente a nosotros. En ese preciso instante sonó el timbre. Todos giraron su atención hacia la puerta. Sonreí lentamente, pero no de alegría, sino de certeza. Debe ser alguien que espera mucho más que ustedes, murmuré mientras me levantaba. Abrí la puerta. Ahí estaba él.
El licenciado Joaquín Herrera, con un portafolio en una mano y una carpeta gruesa en la otra. Su rostro serio, firme, preparado. «Buenas noches, doña Carmen», dijo. «¿Está lista?» Miré a mi hija detrás de mí. Miré a Mauricio. Miré a Emiliano. Luego asentí. Más que nunca respondí. Y en sus ojos vi la misma sorpresa que tú sentirías si de pronto descubrieras que todo lo que creías seguro estaba basado en una mentira. El silencio se extendió por el comedor como una manta pesada. Las miradas de Lucía y Mauricio se clavaron en el hombre que acababa de cruzar el umbral intentando descifrar quién era y por qué su presencia parecía trastocar todo aquello que hasta ese momento creían bajo su control. «¿Quién es usted?», preguntó Mauricio, sin molestarse en ocultar la desconfianza. El licenciado Joaquín Herrera avanzó con paso firme, sin mirar a nadie más que a mí. Su figura proyectó una sombra alargada sobre el suelo de mosaico, como si la misma casa reconociera en él un guardián de verdades antiguas. «Soy el responsable legal de la herencia de esta propiedad», respondió con voz grave, y también el amigo de un hombre que respetó profundamente a doña Carmen durante toda su vida. «Vengo porque ha llegado el momento de aclarar algo que ustedes, al parecer, desconocen por completo». Lucía frunció el ceño. «No entiendo». «¿Qué es lo que hay que aclarar?» «La casa ya pertenece a mi madre». «Efectivamente», asintió él. «La casa pertenece única y exclusivamente a doña Carmen. Pero no solo eso». Dejó la carpeta sobre la mesa con un golpe suave pero firme. Era un sonido que pareció marcar el inicio de la verdad. Yo me senté despacio, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo estaba alerta, consciente del peso de la decisión que estaba a punto de hacerse pública. «¿Por qué está aquí ahora?», insistió Mauricio con impaciencia. «Porque esta casa no fue heredada sin condiciones», respondió el abogado mientras abría la carpeta. El testamento incluía cláusulas claras, específicas, destinadas a proteger la dignidad de doña Carmen de cualquier intento de abuso, manipulación o despojo, incluso por parte de su propia familia. Lucía se puso de pie de golpe. «Eso es ridículo. Yo soy su hija. Tengo derecho». Su voz temblaba, no de dolor, sino de miedo. «Los derechos se construyen», contestó Joaquín Herrera con calma. «Y en este caso también se pierden». Mauricio dio un paso hacia adelante. «No puede decir eso sin pruebas». «No pensaba hacerlo sin ellas», dijo mientras sacaba varios documentos, fotografías y grabaciones de audio. Encendió un pequeño dispositivo sobre la mesa. La habitación se llenó entonces con voces que reconocí al instante. Eran ellos, Lucía y Mauricio, hablando a mis espaldas. «Quitamos este techo. La vieja no necesita tanto espacio. Que firme que se vaya a un asilo. Esta casa vale oro. Ella sola no va a poder mantenerla». Cada frase era como un latigazo en el aire. El rostro de mi hija se volvió pálido. Mauricio apretó la mandíbula, incapaz de pronunciar una sola palabra. Estas grabaciones fueron autorizadas por doña Carmen en su propia propiedad, explicó el abogado, y fueron suficientes para confirmar una cosa: ustedes no regresaron aquí por amor ni por remordimiento. Regresaron por interés. Emiliano nos miraba con ojos grandes, confundido, sin entender del todo qué estaba pasando. Me incliné hacia él con ternura y tomé su pequeña mano. «Tú no tienes culpa de nada, mi niño», le susurré. Él solo asintió sin soltarme. El licenciado continuó. «Debido a la ausencia prolongada, al abandono comprobado y a las intenciones expresas de despojar a doña Carmen de su hogar, queda oficialmente establecido
que ninguno de ustedes tiene derecho legal sobre esta casa. Ninguno. Lucía rompió en un llanto seco, desesperado. Mamá gritó acercándose a mí. Yo solo quería volver a ser tu hija. Sus palabras, aunque cargadas de emoción, sonaban tarde, muy tarde. Hija, dije con voz suave pero firme. Ser hija no es un título que se reclama cuando conviene. Es algo que se honra todos los días. Mauricio explotó en ira. Esto es una trampa. Todo estuvo planeado. Sí, admití, mirando directo a sus ojos. Estuvo planeado, pero no por venganza, por protección. El abogado asintió. Doña Carmen nos pidió algo muy claro, que la verdad fuera la única juez esta noche. Miré a mi hija, a ese rostro que un día besé, que sostuve en mis brazos cuando dio sus primeros pasos. Te amé sin condiciones. Lucía, continué, sobreviví sin ti, recé por ti, pero hoy, por primera vez en muchos años, voy a elegirme a mí. Un sollozo escapó de sus labios. Mauricio caminó hacia la puerta derrotado sin dignidad. Nos vamos, murmuró. Tomó a Lucía del brazo, pero ella se soltó con un movimiento brusco. No, dijo en voz baja. Yo no me voy así. Se volvió hacia mí una última vez. Perdóname, mamá, no por la casa, sino por haberte enterrado viva durante tantos años. Aquel pedido de perdón no borraba el daño, pero lo reconocía. Y eso, aunque fuera mínimo, significaba algo. El perdón no se ruega, respondí. Se construye con tiempo, respeto y actos. Si de verdad quieres recuperarlo, empieza por tu hijo. Miré a Emiliano. Él sí tiene un lugar aquí siempre. Sus ojos brillaron. ¿Puedo volver, abuela? Sonreí entre lágrimas. Cuando quieras. Esta casa es refugio para los que aman de verdad. Lucía asentó con lágrimas corriendo por su rostro. Mauricio ya estaba en la puerta, listo para marcharse, pero ella no lo siguió de inmediato. La noche que tanto había imaginado por fin estaba llegando a su fin, y con ella, una carga que llevaba más de una década en mi corazón empezaba a levantarse. Mientras el abogado recogía los documentos, las velas parpadeaban como si celebraran una liberación silenciosa. Yo no había ganado una casa, había recuperado mi voz. Cuando la puerta se cerró detrás de Mauricio, un silencio distinto llenó la casa. No era el silencio pesado de la soledad, ni el que acompaña a la tristeza, sino uno nuevo, limpio, como si las paredes hubieran exhalado después de contener tantos años de memorias atrapadas. Lucía permaneció de pie en medio del comedor sin atreverse a moverse. Sus manos temblaban y sus labios murmuraban palabras sin sonido. Emiliano seguía a mi lado, aferrado a mi falda, buscando en mí una seguridad que quizás nunca había encontrado en su propio hogar. El licenciado Joaquín me observó en silencio durante unos segundos. Después, con una expresión tranquila, recogió su portafolio y habló con respeto. Doña Carmen, mi trabajo aquí ha terminado. Usted ha honrado cada paso de este proceso con dignidad. Siempre estaré a su disposición. Asentí con gratitud. Gracias, Joaquín. No solo por hoy. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Él inclinó la cabeza y salió sin mirar atrás, cerrando con suavidad, como si supiera que este último capítulo debía ser vivido entre madre, hija y nieto. Lucía finalmente se acercó a mí. «Mamá», susurró, «no puedo borrar lo que hice. Lo sé, pero quiero cambiar, no por la casa, por ti, por mi hijo, por mí». La miré con cuidado. Observé las ojeras en su rostro, las líneas de amargura que se habían dibujado alrededor de sus ojos. Vi en ella a la niña
que soñaba con ser bailarina, a la joven que me prometió que siempre me cuidaría. Pero también vi a la mujer que me negó, que me borró del mundo durante años. Ambas eran ella, y yo debía decidir qué hacer con eso. Lucía, le dije con calma, hay errores que no se reparan con palabras bonitas, pero tampoco se sanan con odio. Si te quedas esta noche, no será como heredera ni como dueña. Será como hija que quiere aprender de nuevo a amar. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas, distintas a las de antes. Acepto, mamá. Esa noche no hablaron de dinero. No hablaron de paredes ni de remodelaciones. Emiliano pidió que le contara una historia mientras se acomodaba en el sofá. Lucía se sentó a mi lado, escuchando en silencio como cuando era pequeña, y yo le hablaba de princesas que debían cruzar bosques oscuros para encontrarse a sí mismas. Pero esta historia era real. Y era la suya. Los días comenzaron a transcurrir con una nueva energía en la casa. Lucía ayudaba en la cocina, en el patio, en el pequeño jardín de hierbas. Emiliano corría por los pasillos iluminados, jugando a ser explorador entre las habitaciones antiguas. Yo los observaba desde la ventana, a veces preguntándome si aquel renacer era verdadero o solo una ilusión pasajera. Decidí transformar la casa en algo más grande que una herencia. Abrí un pequeño centro para niños del barrio. Les enseñaba a leer, a escribir, a preparar pan de elote, a respetar a sus mayores. Algunos llegaban con problemas, otros con hambre, otros sin amor. Yo, que una vez me quedé vacía, ahora podía dar. Lucía comenzó a ayudar también. Enseñaba a las niñas a trenzar el cabello, a plantar flores, a leer cuentos antiguos. Poco a poco, su rostro empezó a suavizarse. Cada día que pasaba, sin que me pidiera nada, sin mencionar dinero, sin exigir derechos, algo dentro de mí sanaba despacio. Una tarde, mientras barríamos juntas el patio, ella habló. Mamá, ahora entiendo. La casa nunca fue lo más importante. Era tu paz, y yo quise arrebatártela. Solté la escoba y la miré directo a los ojos. La paz no se arrebata, hija, se regala. Y yo tardé muchos años en aprender a dármela sola. Ella asintió. ¿Algún día volverás a confiar en mí? Pensé en silencio. Observé las paredes amarillas, las flores en los balcones, a Emiliano jugando entre las sombras doradas del atardecer. No sé si volveré a confiar, respondí con sinceridad, pero sí sé que voy a volver a creer en la vida. Y eso, Lucía, es un comienzo. Hoy, si caminas por esas calles empedradas de Guanajuato, verás una casa abierta, con risas que salen por las ventanas, con el aroma de tamales y de café caliente. Dentro vive una mujer que fue abandonada. Sí, pero también vive una mujer que se levantó sola, que se eligió, que transformó el dolor en refugio. No heredé solo paredes. Heredé una segunda oportunidad de amar sin miedo. Si esta historia tocó tu corazón, quiero que me lo digas en los comentarios. Cuéntame, ¿desde qué lugar me estás escuchando hoy? ¿Te identificas con Doña Carmen, con Lucía o con Emiliano? Tu historia, tus palabras, tu vida también importan aquí. Y si deseas seguir escuchando relatos de esperanza, dignidad, segundas oportunidades y fuerza interior, te invito a suscribirte al canal. Cada día compartimos historias que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por caminar conmigo este largo camino. Sigamos juntas y juntos esta jornada del alma.